Hoy es un gusto presentar a ustedes a la doctorante Laura Carrillo Márquez. Ella va a presentar la conferencia Tesoros de Piedra, estudio de la colección lapidaria indígena de los Medici de Toscana. Voy a leer una breve semblanza de ella. Laura Carrillo Márquez es maestra en Historia del Arte por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y candidata a doctora por la misma institución. Se especializa en el coleccionismo de arte indígena de Mesoamérica en Italia durante el siglo XVI. Es profesora del posgrado en Museología del Centro de Arte Mexicano y forma parte del taller de lapidaria del México indígena con sede en el Museo del Templo Mayor. Bienvenida y adelante. Muchas gracias, Miss, por la introducción. Gracias por su asistencia. Y primero que nada quiero agradecer la invitación al doctor Emiliano Melgar, que no está aquí presente, pero que me apoyó a lo largo de esta investigación, así como a mis compañeros del taller de lapidaria, que con todo su conocimiento también apoyaron al desarrollo y al estudio de estas colecciones desde otra perspectiva antropológica. El título de mi conferencia es Tesoros de Piedra, estudio de la colección lapidaria indígena de los Medici de Toscana durante los siglos XVI, XVII y XVIII. Y quiero empezar con este grabado de finales del siglo XVI que demuestra un poco la ideología y el arte de la época. Este grabado fue ejecutado por el artista Giovanni Stradano a finales del siglo XVI. Y en este grabado, como pueden ver, se encuentra una figura de pie, es Américo Vespucio, que está llegando a las tierras de América y observa a la mujer sobre la hamaca, que es la personificación de América. Es una alegoría del descubrimiento de nuestro continente. Y fue en este siglo XVI donde, en esta época de contacto, comenzaron a llegar tesoros del Nuevo Mundo o de América a el Viejo Mundo, hacia Europa, a través de distintos canales. Esta es la colección que nos va a ocupar el día de hoy, la que vamos a estudiar detalladamente en breves minutos. Se trata de una máscara de Teotihuacán, un penate, como le llaman a estas figuras antropomorfas de pequeño formato, provenientes de la Mixteca, y dos figuras de jade, una figura antropomorfa y una figura zoomorfa de jade azul. Todas estas piezas pertenecen a la colección del Museo del Tesoro de los Granduques. Por lo tanto, quise denominar a esta ponencia Tesoros de Piedra. También vamos a hablar de estas dos piezas, que es un rostro de amazonita, denominada la Máscara de la Rovere, ubicada en el mismo Museo del Tesoro de los Granduques, y un pequeño rostro de jade, pero este se encuentra en el Museo de Arqueología de Florencia. Sin embargo, tiene una historia relacionada con las piezas anteriores que les voy a platicar a continuación. Aquí nos encontramos en la sala de los mapas del Vaticano, donde está uno de los mapas más antiguos de la Nueva Italia del siglo XVI. Una de las rutas de llegada de estos tesoros prehispánicos a Europa fue a través del fraile dominico Domingo de Betanzos. Esta es la propuesta del investigador Davide Domenici desde el 2014. Y este fraile dominico, de su paso por su paso de Guatemala a la Mixteca, a Veracruz, y se embarcó en un viaje hasta el Viejo Mundo, hasta Roma, regresa y le ofrece tesoros al Papa en turno. Otra de las rutas de llegada de estos objetos fue a través de una embajada de indígenas que arribó a Roma en 1529 por parte de, digamos, no el envío de Cortés, sino como una atención que tuvo Cortés hacia el Papa, y envió esta embajada de indígenas que llegaron en 1529. Y estos dos canales
son seguramente, bueno, unos canales principales a través de los cuales llegaron estas piezas a Europa. De estos dos, de la visita del fraile dominico, así como de la embajada de indígenas, ambos llegaron a la corte del Papa Clemente VII, que se llamaba Julio de Medici o Giulio de Medici, relacionado, por supuesto, con la familia Medici de Florencia. Entonces, este es uno de los canales que aún se están estudiando para ver la ruta que probablemente siguieron estos tesoros prehispánicos. De Roma a Florencia, los tesoros viajaron y encontraron su lugar en el Palazzo Vecchio, o el viejo palacio de Florencia, ubicado en el centro de la ciudad. De aquí pasaron los tesoros a la Galería de los Uffizi, que hoy es uno de los museos más importantes de Florencia y resguarda las colecciones de escultura y de arte de los Medici, y se llamaba la Galería de los Oficios, por eso el nombre, Galería de los Uffizi. Y finalmente encontraron su destino final en el Palazzo Pitti, que actualmente es sede del Museo del Tesoro de los Granduques. De estas piezas, lo más importante es que no fueron destruidas, no se perdieron, sino que se conservaron como tesoros, verdaderos tesoros de los duques de Toscana. Así. Estas piezas, sin embargo, al ser una colección muy antigua que llegó siglos atrás a Europa, presenta distintos problemas de investigación. La primera es la ausencia de contexto arqueológico. Esto es que las piezas no fueron recuperadas en una excavación arqueológica sistemática, por lo tanto su autenticidad queda en duda muchas veces. Otro problema es la imprecisión de los inventarios históricos, que cuando llegaron estas piezas a Italia fueron descritas con términos como moresco, indiano o de las Indias, porque todo lo que provenía de cualquier parte que no fuera de Europa era de las Indias orientales o de las Indias occidentales, incluso de Egipto. Y muchas piezas fueron confundidas con estas terminologías, por lo cual dificultan mucho su identificación hoy en día. Y finalmente, que algunos de estos objetos, como vamos a ver, presentan ciertas modificaciones modernas, tales como incrustaciones de joyas, o monturas, o basamentos, y perforaciones que probablemente no datan de la época antigua. Así pues, el objetivo de esta investigación fue identificar la proveniencia cultural de estos objetos indígenas de la colección Medici, centrándome particularmente en su material y en su estilo tecnológico. Tres conceptos muy importantes quiero observar aquí. Lo más importante, la materia prima, que es el primer punto y el fundamental para entender y para estudiar estas piezas. La materia prima. De acuerdo a la historiadora Kim Wenzel, el estudio de los materiales y las técnicas involucrados en la creación de las obras de arte puede afectar profundamente cómo se puede entender una obra final, es decir, de qué material está hecho, si es de piedra, de piel. Eso es lo primero y lo esencial por saber o por preguntar acerca de la obra de arte. El material y la técnica también cargan un significado de la misma forma en que lo hacen la iconografía, es decir, los motivos grabados en las piezas, o incluso que el contexto de la obra. ¿Por qué nada más fijarnos en el estudio de la obra final? Si la obra final tiene un significado, también lo debe tener la manufactura y el material con la que está hecha. Otro concepto importante en el que me voy a centrar en este estudio es la tecnología. El antropólogo Pierre Lemonnier declara que los procesos técnicos de producción, no solo los patrones decorativos o los aspectos formales, definen el estatus y la identidad étnica, es decir, que son marcadores sociales.
los procesos técnicos. Y todos estos procesos mentales que subyacen a las acciones sobre el material, todo lo que nos lleva, todas nuestras ideas que nos lleva a ejercer físicamente un objeto, están incorporados a un amplio simbólico social. O sea, viene desde dentro, desde nuestra ideología, nuestras creencias. Y finalmente, el estilo tecnológico. Muy diferente al estilo artístico, pero el estilo tecnológico es o implica elegir un tipo de materia prima y las herramientas de trabajo para trabajar esa pieza de arte. Si la ideología de una sociedad se refleja en una obra de arte, también estas ideas deben poderse ver reflejadas en los medios a partir de los cuales las obras de arte se producen. Porque en la tecnología del arte es realmente donde podríamos buscar más evidencias del contenido simbólico de las piezas, no solo en el producto final. Y así, seguí una metodología en 4 pasos. En primer lugar, llevé a cabo un análisis formal de las piezas. Análisis formal ubicando las características técnicas y plásticas de los objetos. Es decir, preguntas como ¿qué tipo de material? Su valor colorimétrico, las dimensiones, si es una pieza antropomorfa, fitomorfa, qué tan pesada es. Todas estas preguntas que nos hacen pensar un posible uso y un posible significado de las piezas. Acto seguido, con el apoyo del Museo de Florencia, el Museo del Tesoro de los Gran Duques, llevé a cabo una réplica de las huellas de manufactura a través de polímeros. En la imagen derecha, en su imagen izquierda, perdón, lo que pueden ver es un pequeño pedazo de acetato, de polímero, que estoy sosteniendo con una pinza. Este polímero reblandecido con acetona permite adherir el polímero a las piezas, a sus detalles de manufactura, como las incisiones, como los cortes, como las superficies, y de esta forma replicar las huellas, que en el paso 3, estas huellas después las analicé en un microscopio electrónico de barrido con el apoyo del doctor Emiliano Melgar y el equipo de investigación, de las cuales resultaron estas micrografías que vienen en su mano izquierda, que voy a explicar a detalle pronto, pero estas huellas son visibles a través del microscopio y reflejan pueden reflejar la herramienta que se utilizó para diseñar una pieza. Y finalmente, los resultados de estas observaciones en microscopio los comparé con los resultados que a lo largo de muchos experimentos a través de la arqueología experimental pudimos realizar con apoyo del equipo del taller. En este taller de arqueología experimental, lo que nosotros hacemos es reproducir los cortes, desgastes o perforaciones de las piezas, utilizando la misma materia prima, pero tratando de encontrar posibles soluciones tecnológicas para el diseño de las piezas. De esta forma nos aproximamos a la producción misma de las piezas. Y ahora sí, comenzamos con el análisis de la colección. La máscara teotihuacana. A simple vista podemos identificar que se trata seguramente de una máscara proveniente de Teotihuacán, porque hemos visto muchas provenientes de contextos arqueológicos sistemáticos. Sin embargo, ¿cómo saber si se trata de una pieza realmente auténtica, que no haya sido una falsificación? En el inventario de 1675 se tiene un registro que menciona a una media cabeza de alabastro verde con ojos blancos. Quiere decir que puede tratarse de esta pieza de origen teotihuacano, pero que en ese entonces, Teotihuacán apenas estaba descubriendo, pero esta información no se tenía en Florencia.
Es información que apenas se está recabando de los primeros registros arqueológicos del siglo XIX-XVIII. Los ojos blancos probablemente se refieren a que la pieza antes tenía unos ojos de concha, como se puede ver en esta fotografía de la imagen derecha, de la misma pieza, pero tomada a principios del siglo XX. Lo que nos indica que todavía a principios del siglo XX la pieza conservaba sus ojos de concha y de tirita, y además podemos entender que probablemente pudo ser una reutilización de una pieza teotihuacana por parte de los mexicas, que ellos tenían una práctica también de recoger piezas antiguas para poderlas ofrendar también a sus dioses, pero también incrustarles materiales como los ojos. Esta máscara teotihuacana, ya a un nivel más avanzado de observación, pude identificar solo por su valor colorimétrico que se trata que fue elaborada en un travertinito, o sea, un travertino, pero no pude todavía estudiar la composición química. Son piezas de museo del patrimonio de Florencia, no es posible llevarlas a un laboratorio para su estudio, pero a simple vista podemos identificar con el valor colorimétrico y las características de transparencia, tal vez de dureza, a qué material se refiere. Esta máscara, por ejemplo, tiene perforaciones múltiples. Está perforada por las sienes, por debajo de las orejas, como pueden ver en la imagen de abajo, en las orejas también. Y estas perforaciones múltiples es un rasgo muy característico de las piezas teotihuacanas rescatadas en sitios arqueológicos. Además de que la cara posterior de la pieza está ligeramente trabajada, tiene además una incisión longitudinal en la frente y la oreja izquierda mutilada, como es el caso de muchas piedras arqueológicas de Teotihuacán, y tiene además una aplicación en forma de aro metálico en su lado posterior, como pueden ver en la imagen de arriba, lo que nos refiere que tal vez esta máscara pudo ser colocada sobre el muro del coleccionista. El estudio de las huellas de manufactura reflejó estos resultados. En la micrografía A podemos ver una huella del desgaste de la máscara utilizando una herramienta de andesita. Esto se puede decir por la medida de las rayas, de las líneas que se pueden evidenciar en estas huellas y que comparadas con micrografías tomadas de piezas arqueológicas, como la del lado B, que es una micrografía a partir de la máscara teotihuacana de aquí del Museo del Templo Mayor, se evidencia un patrón muy similar de las huellas, lo que nos permite identificar que se trata de una misma herramienta lítica para desgastar el travertinito. En la imagen C podemos observar una huella de la superficie de la máscara que fue pulida con un pulidor de pedernal, valga la redundancia, pero es una herramienta de pedernal utilizada para pulir las piezas y es la huella muy semejante a los rastros de la superficie de la máscara teotihuacana del Museo del Templo Mayor. Ahora, esta es nuestra siguiente pieza, el penate de la Mixteca. Le llamamos penates porque es un nombre con el que se identifica a unas pequeñas figuras que se encontraron siempre en contextos funerarios en la época romana, y se utiliza este mismo nombre de penate para identificar estas figuras que caben en la palma de la mano, que son de pequeñas dimensiones y que se ubicaron en contextos arqueológicos y funerarios en el área de la Mixteca, que es, cabe mencionar que es el área donde hubo una gran concentración de actividad de los dominicos durante el siglo XVI. Entonces, esta pieza tal vez pudo ser una de las piezas que llegó a través de el fraile Domingo de Betanzos al Papa Clemente VII. Es muy difícil saber, pero es una suposición de las rutas.
a partir de estos rasgos y de identificar la proveniencia cultural de la Mixteca. La figura, como pueden ver, es una figura antropomorfa, es una figura de bulto, es decir, que está tallada por todos sus lados, aunque tiene una forma prismática. Tiene un color verde-blanco, lo que podemos identificar como un material de cuarzo verde con vetas más oscuras, verdes y blancas. Y además presenta unas incisiones que nos permiten identificar un rostro antropomorfo sobre la figura. Podemos ver sus ojos diseñados en forma de cuñas, como si fueran sus ojos cerrados, una incisión horizontal que nos permite identificar la nariz, la boca. Entonces son estos rasgos que nos permiten decir que se trata de una figura antropomorfa. La cabeza de penate, le llamamos también penate aunque sea nada más una cabeza, pero por lo que les mencionaba de los penates romanos, pero esta se trata de una cabeza antropomorfa que tiene alrededor de 3.7 y 3.1 centímetros aproximadamente. Fue elaborada en un material de cuarzo verde, una tonalidad más oscura que la anterior, y también tiene sus rasgos antropomorfos visibles a través de incisiones que definen los ojos cerrados, como en forma de grano de café. Además tiene una doble perforación, como pueden ver en la imagen de abajo, y un pedazo de cordón, lo que nos hace suponer es que esta pieza pudo ser utilizada como un pendiente, no solo en época prehispánica, sino de manera posterior. Pudo tener un uso en Europa también. Y las huellas de manufactura, vistas con el microscopio electrónico, arrojaron los siguientes resultados. Se evidencia el uso de el desgaste de la pieza, del penate, por medio de una herramienta de basalto, que comparando con una pieza del Templo Mayor de un penate de aquí del museo, de la colección del Museo del Templo Mayor, podemos ver que las huellas son muy similares. Y en la imagen C del lado izquierdo se evidencia la huella del uso de una herramienta de obsidiana para realizar la incisión de los ojos, para diseñar los ojos en forma de cuña, la boca, las incisiones horizontales y del resto del cuerpo. A esta pieza, la siguiente en el estudio, le llamo el colibrí de jade azul, porque es una figura antropomorfa, una figura zoomorfa que presenta las características de un colibrí. Podemos ver su cuerpo pequeñito con sus alas ejecutadas, talladas a los dos extremos del cuerpo, su cabeza redonda y su largo pico. Están viendo en la imagen de abajo la vista horizontal de la pieza, donde se puede apreciar una incisión de un motivo de bandas cruzadas, que se conoce como la Cruz de San Andrés, y es un motivo muy visto en la lapidaria recuperada en el área olmeca, sobre todo de jade. Además, este colibrí tiene una perforación tubular que atraviesa la pieza, lo que nos puede decir que alguna vez tuvo un uso como pendiente. Y su material, se trata de un jade llamado jade azul olmeca, ya que es un jade con una coloración verde oscuro, casi azul, muy característico de piezas que se han ubicado en contextos del área nuclear olmeca. Otros colibríes similares los he localizado en diversos museos del país, por ejemplo en el Museo Nacional de Antropología, como en la imagen de abajo aparece, que es la figura más parecida al pendiente que está en la colección Medici. También tiene una perforación tubular, también tiene un pico largo, la sugerencia de alas, aunque esta probablemente no presenta incisiones. Habría que hacer un estudio más detallado de esta pieza. Y aquí mismo, en las excavaciones del Museo del Templo Mayor, se ubicó
una cabeza de colibrí que el doctor Emiliano Melgar y el doctor Hervé Monterrosa definen que se trata de una reliquia olmeca. Y las huellas de manufactura tomadas del colibrí nos permiten identificar el uso de una herramienta de obsidiana para realizar la incisión en forma de X, así como el uso de una polvo de pedernal como abrasivo y carrizo para perforar la pieza. Como pueden ver en la imagen del lado derecho, donde se muestra una textura muy rugosa, como si fuera una vista aérea del mar, pero es una textura rugosa que se puede ver con amplios, con una vista microscópica se puede apreciar este tipo de textura que deja un abrasivo, como el polvo de pedernal. Ahora, esta pieza fue una de las más complejas a las que me enfrenté. Se trata de un rostro de jadeíta. No sabría decir si se trata de una jadeíta, pero es muy probable que sí por su coloración, aunque habría que hacer un estudio petrográfico de las piezas. Este rostro tiene una medida de 4 por 3.2 centímetros. Tiene 8 perforaciones ubicadas en distintos puntos del rostro. Tiene una perforación tubular que atraviesa la pieza de lado a lado, de mejilla a mejilla, y también una doble perforación en las sienes. Son 8 en total. Y estas 8 perforaciones lo que nos pueden decir es que tuvo diferentes usos, no solo en época prehispánica, también en el Viejo Mundo, en Europa. Además, esta pieza presenta incrustaciones de joyas, probablemente de rubíes, en los ojos, depositadas con un empaste blanco. Y además, este rostro está fijado sobre un marco de madera con un fondo de terciopelo rojo, lo que nos habla de otro posible uso como objeto de colección, ya no como objeto portable. Es una pieza muy compleja que pudo haber tenido usos distintos en diferentes etapas de su vida. Además, esta pieza presenta una escritura iconográfica en la frente. Sin embargo, esta es una escritura del periodo posclásico, es una escritura tardía, que probablemente nos remite la pieza al mundo náhuatl, porque puede ser originaria de cualquier lugar del área náhuatl, pero elaborada en un contexto tardío. Se tratan estos glifos, como pude identificar, el primero que tienen a su mano izquierda es el glifo antroponímico del dios Tezcatlipoca. Es el glifo del espejo humeante. El glifo del medio es un astacheli, así se le llama a un tocado que es un tocado de plumas de garza, doble plumas de garza. Es un tocado con el que se identifica mucho a los guerreros o víctimas de sacrificios. Y finalmente una bola de plumón en su extremo izquierdo, en la frente, una bola de plumas. Además, alrededor de su boca se puede ver la sugerencia de una barba o de una nariguera, probablemente, que también múltiples personajes en los códices de la Mixteca tienen esta nariguera, muchos personajes que aparecen en estos códices. Las huellas de manufactura evidencian un trabajo muy distinto a pesar de ser una pieza de jade. Se utilizó para pulir el rostro un nódulo de pedernal en lugar de, por ejemplo, una roca caliza que se utilizaba más para trabajar el jade por los mayas. Sin embargo, como la pieza tiene una iconografía que remite a un contexto en el posclásico, puede ser que se trate de una reliquia, incluso para los mexicas. En la micrografía C se puede identificar la huella de la perforación superior derecha del rostro, elaborada con polvo de carrizo polvo de pedernal y un carrizo. Entonces,
estas huellas de manufactura nos permiten identificar que se trata de una pieza auténtica, original, así como las herramientas de trabajo. Y esta es otra de las piezas más complejas que estudié. Esta es una figura antropomorfa de jadeíta, y yo la denomino como el enano de jadeíta, por la proporción de las extremidades de esta figura antropomorfa. Tiene 5.5 centímetros de altura, pero se incrementa en 8 centímetros por su base. Puede ser una base moderna, probablemente ejecutada en los talleres florentinos. Su material es un jade verde esmeralda con manchas cafés, que a simple vista es una apreciación a simple vista, no se realizó ningún estudio petrográfico aún sobre la pieza. Tiene 2 perforaciones en las orejas, de las cuales penden 2 aros metálicos con 2 joyas pendientes, y tiene una perforación tubular transversal a la altura del cuello, como pueden ver en la imagen, lo cual nos puede decir que se trató de un pendiente antropomorfo, que fue utilizada como pendiente. Tiene además la cabellera dividida en 2 partes, una sugerencia de cabellera trabajada, dividida en 2 partes, que puede remitirnos o referirnos a un tocado central de espiga de maíz. El pendiente grabado en forma de T, como pueden ver sobre el pecho de la figura, tiene una forma de T, y un grifo inciso también en forma de T, ejecutado por medio de 2 incisiones, que nos remite o que se refiere al motivo Ik, que significa viento, además de las aplicaciones metálicas que conserva la pieza. Esta pieza se tiene su registro, el más temprano, en el inventario de 1732 de la colección perteneciente a Ana María Luisa de Medici, que ella fue la última descendiente de la dinastía Medici de Florencia. Y en este inventario del guardarropa de 1732 se menciona a un ídolo chino elaborada en plasma de esmeralda, con cadena de oro al cuello, de la cual pende una pequeña piedra roja, y 2 piedras similares en los oídos. Sobre la cabeza tiene otra piedra similar elaborada con forma de media luna. Podemos observar que también el enanito tiene sobre la cabeza una forma metálica en forma de media luna. Sin embargo, la joya no está presente, pero los investigadores son contundentes al referirse que esta mención, aunque diga de un ídolo chino, se trata realmente de esta pieza de origen maya. Y como no podemos referirnos a los inventarios como documentos, como los únicos documentos sobre los cuales nos podemos basar en la proveniencia de las piezas, este es un grabado de un catálogo del siglo XVII, en el que el artista Arnold van Westerhout hizo un retrato de esta pieza. Como pueden identificar, es la misma pieza, nada más que con rasgos más humanizados. Y este grabado se encontró en un catálogo de una colección que se ubicaba en Roma, perteneciente al coleccionista Mario Piccolomini. Después esta colección fue adquirida por los Medici en el siglo XVIII. Aquí el título, lo más notable de este grabado, además de los rasgos y la apariencia tan similar a la pieza, es que el artista titula la pieza como un ídolo egipcio en plasma de esmeralda. Entonces, la confusión en las terminologías de hablar de piezas chinas o egipcias realmente nos permiten ver que no nos podemos basar siempre en los inventarios o en los catálogos históricos para identificar la proveniencia geográfica de las piezas. Esto merece un estudio material más allá de los inventarios. Y el estudio de la manufactura elaborado sobre esta pieza nos permite identificar que
que también se utilizó una lasca de obsidiana para la incisión del glifo I, el glifo en forma de T sobre el pecho, pero también que la pieza fue desgastada utilizando una herramienta de piedra caliza, así como un pulimento con jade. Este es un estilo tecnológico utilizado por los mayas, a diferencia del estilo tecnológico como observamos en el rostro de Jade, que se trata de un estilo tecnológico más utilizado en el centro de México. Ahora, en contextos arqueológicos sistemáticos, se han localizado a principios del siglo XX este tipo de figuras de enanos que la arqueóloga Tatiana Proskuriakov rescató del cenote de Chichén Itzá a principios del siglo XX. Más bien, la doctora Proskuriakov realizó un estudio de esta colección extraída por Edward Thompson. Y esta colección se ubica actualmente en el Museo Peabody de Harvard. La doctora Proskuriakov denomina estas piezas como Late Classic Maya Dwarf Figurines, es decir, pequeñas figuras de enano del clásico maya, del periodo clásico maya. Asimismo, la autora refiere que todas estas piezas de enanitos, que varían en sus dimensiones, sin embargo no pasan los 7 centímetros, presentan un patrón muy general de diseño, pero tienen respectivas variantes estilísticas. Ausencia o presencia de pendientes, de paños en la cadera, sugerencia de los dedos al frente o solo las manos dobladas en el cuerpo, una diferente ejecución de las formas de la cara, de los rasgos faciales, pero todas presentan este mismo patrón, por lo cual esto refuerza la idea que el enano de Jadeíta, de la colección Medici, también se trata de una pieza auténtica. Y finalmente, la máscara de la Rovere. Le llaman así a esta pieza porque proviene de la colección de la familia de la Rovere, de Vittoria de la Rovere, que se casó con Francesco de Medici II, que probablemente en su matrimonio trajo con ella consigo esta pieza a Florencia. De acuerdo a varios historiadores, comentaron que probablemente se trate de una falsificación italiana tratando de imitar una deidad mexicana o un rostro de una deidad mexicana. Sin embargo, otros historiadores reflejan que realmente hay muy poca semejanza con los rostros de una deidad prehispánica. Probablemente esta confusión tenga que ver con que se trate de una máscara de una piedra azulada, como muchas piedras en su colección. En este caso se trata de una pieza elaborada en amazonita. Es una pieza que, vista contra luz, se puede reflejar la luz, con lo que se puede identificar que es una amazonita, una piedra color azul claro, transparente, no tan transparente, pero translúcida más bien, que presenta elementos decorativos alusivos al escudo de armas de la familia de la Rovere, de Vittoria de la Rovere, como es esta corona alrededor, más bien esta guirnalda alrededor de su rostro. Además tiene la pieza un soporte metálico con esmaltes y con una forma de árbol de roble. Tiene además en los ojos incrustaciones de cuarzo. Se pensaba que podía, como les repito, que podía ser una imitación de una pieza mexicana o probablemente una pieza mexicana con modificaciones de orfebrería modernas. Sin embargo, esta es una pieza del siglo XVI, no solo por su estudio formal, sus características formales, sino porque además en esta época, en el siglo XVI, era muy habitual el uso de las piedras duras para la ejecución de obras, como en estos ejemplos de rostros de piedra ubicados en otro museo de la ciudad de Florencia. Y además se hizo también un estudio de la manufactura de la pieza. Las huellas exhiben que esta pieza se desgastó utilizando arena, y la arena
y generalmente se utiliza en la orfebrería moderna para desgastar las piedras preciosas. Por lo cual, no solo con las características formales, también materiales y de tecnología, podemos identificar que se trata de una pieza, foránea, no del México antiguo. Para concluir, podemos decir que los estudios de materialidad, como los que acabo de presentar, nos permiten descubrir nuevos caminos de interpretación para los objetos y para las obras de arte. No solo centrarnos en un análisis formal o el análisis a partir de los inventarios y los documentos históricos, sino un análisis material. Esto nos permite identificar la autenticidad de un objeto indígena más allá de los motivos visuales que nos permita descubrir, es decir, más allá de la iconografía y de los rasgos estilísticos de las piezas. Asimismo, los análisis de manufactura ofrecen una identificación más precisa de las piezas más controversiales, como el caso de la máscara de la Rovere que acabamos de ver. Es importante actualmente también el estudio de la materialidad desde la historia del arte y desde la antropología, ya que además de permitirnos ver los procesos de elaboración de las piezas, nos permite tener una perspectiva del orfebre, del artista indígena, pero también de su posible uso en un contexto foráneo, en un contexto fuera del México antiguo. Con esto finalizo esta conferencia del día de hoy y nuevamente agradezco al doctor Emiliano Melgar la invitación a esta ponencia, a la doctora Reina Solís por apoyarme también con estos análisis y al proyecto Estilo y Tecnología de los Objetos Lapidarios del México Antiguo, a mis compañeros del Taller de Lapidaria, al Laboratorio de Física del INAH que me permitió el uso del microscopio electrónico y a las autoridades del Museo Arqueológico y del Museo del Tesoro de Florencia. Un aplauso, por favor. Bueno, pues muchas gracias a quienes nos siguen a través de Facebook. Pueden escribir sus preguntas y nosotros las leeremos aquí. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta de los presentes? Adelante. Muchas gracias por la ponencia, me encantó muchísimo. Laura, como historiadora del arte, me imagino que seguramente puedo hacer una hipótesis de cómo llegaste a esta colección, pero me encantaría saber qué es lo que te llevó a hacer el estudio de estas piezas. ¿El estudio material? Sí, el cómo llegaste a esta colección. ¿Qué fue lo que te incentivó para llegar a analizarlas? Y bueno, ya vemos el resultado, pero sí ese motor personal. Bien, bueno, primero todo empezó en la maestría, cuando estudiaba la maestría en Historia del Arte, que ahí tuve conocimiento de que existía una colección prehispánica en Florencia, y nadie va a Florencia a ver piezas prehispánicas. Entonces me interesé muchísimo por la historia, de dónde vienen o de quién son. Cuando me enteré que estaban en el Museo del Tesoro, pensé que era un gran tema de investigación. La sola presencia de estas piezas en un Museo del Tesoro indica otro tipo de valoración y apreciación de las piezas, muy diferente a la española, porque se encuentra en Italia, en la cuna del Renacimiento italiano y de los humanistas. Me interesé mucho por la historia, por ver cómo estas piezas fueron descritas, exhibidas, modificadas también. Y también la misma extrañeza y dificultad de las piezas para estudiarlas me llevó aquí, me trajo aquí al Museo del Templo Mayor, la doctora Reina Solís, a quien conocí en el posgrado.
me sugirió estudiar las piezas a través de su materialidad, una perspectiva muy antropológica. Y se me hizo que, me pareció que un estudio histórico del arte, con una perspectiva antropológica, sería mucho más nutrido y más enriquecedor para entender la colección. Y así fue. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, a través de Facebook te felicitan. Un deleite la ponencia, excelente información, maravillosa exposición, muy interesante. Saludos a Yelish Bania, a Raúl Omar Tapia, a Gonzalo Ceja, a Emiliano Melgar, por supuesto, que nos está viendo, a Víctor Antonio Bautista, también muchos saludos a todos. Preguntan, bueno, muchas felicidades nuevamente. Varias de las piezas que mostraste tenían asignado un estilo o procedencia, a veces erróneamente, como el caso del enano maya que se creía chino. En el caso de los dos penates, ¿qué estilo o origen cultural tenían antes de que las revisaras? Antes de revisarlas, con origen cultural, es que los penates de la Mixteca generalmente se han encontrado en contextos arqueológicos de ofrendas, contextos funerarios en la Mixteca, pero también se han encontrado en otros contextos funerarios. Aquí mismo, en el Museo del Templo Mayor, hay ofrendas en donde se extrajeron penates. Entonces, la verdad es que podrían provenir de cualquier lugar del área maya. Ya no podríamos asignar como un lugar geográfico, ya que las piezas fueron reutilizadas y tuvieron una larga vida de uso a lo largo de varios siglos de la historia antigua de México. Muy bien. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Dice Gonzalo Ceja, ¿hay alguna obra, colección o piezas parecidas en algún otro museo o colección particular? Bueno, colección particular de aquí de México, si se refiere, no lo sé, pero en Europa sí. En Europa hay colecciones en la Universidad de Bolonia, en el museo, aunque son más bien piezas de origen mixteco. Y en otras colecciones de Europa, como en el Castillo de Ambras, en Austria, en Alemania, en Múnich, bueno, la verdad es que sí son muchos museos, sobre todo de Europa Central, donde se ubican piezas, pero que tienen esta historia relacionada, una historia antigua de proveniencia y procedencia. Proveniencia es el origen geográfico donde se ejecutó la pieza y proveniencia es el paso de una colección a otra y su historia a lo largo del tiempo. Entonces, sí, la verdad es muy abundante, sobre todo en Italia, en museos en Italia es muy particular. Muchas gracias. Bueno, nos comenta Emiliano Melgar, en colecciones particulares en México sí hay, como en el Museo Amparo de Puebla. Bueno, colección particular, museo, claro, museos, por supuesto. Sí, gracias. Saludos cordiales desde Chalco. La amazonita fue muy usada entre los pueblos de México antiguo, o escasamente. Bueno, de hecho, en el más reciente catálogo publicado sobre estudios de colecciones de aquí del Templo Mayor, se han hecho análisis de piezas de amazonita, probablemente provenientes, si no me equivoco, de Tantoc, del área huasteca, pero que se recuperaron aquí en un contexto arqueológico. Entonces, sí les recomendaría consultar este catálogo, muy interesante, porque sí se trabajó amazonita también. Bien, pues, ¿alguna otra pregunta? Perdón, primero acá, luego allá. Adelante. En el caso de los colibríes que presentabas, ¿hay algún indicio de que hayan sido reutilizados como joyería allá en Europa? ¿O
alguna otra modificación no tan relacionada al uso original que tenían acá, por decirlo así. Sí, es interesante eso, sí, gracias por tu pregunta, porque sí, el uso que les dieron a las piezas sí sería otro tema, es un tema que estoy desarrollando actualmente en la tesis. Sí, es muy probable que lo utilizaron. Durante el Renacimiento hacían bailes y, bueno, cada que se casaba un duque o la llegada del duque a Florencia se hacían festividades masivas donde todos se disfrazaban y estaba de moda disfrazarse de indígena. Entonces sí es muy posible que estas piezas se utilizaron como pendientes, colgándose, portándose. Sí, tuvieron un uso muy, pues muy distinto, una apreciación muy distinta. Entonces sí, es posible que se usaran como pendiente también allá, sin conocer el valor simbólico, claro, un valor simbólico, bueno, agregado, ¿no? Gracias. Gracias. Adelante, Sí, gracias. Muy amable, doctora, muchas felicitaciones. Y le quería preguntar, ¿va usted a seguir este estudio en donde están las piezas originalmente? Bueno, donde están ahorita en los museos de Europa, de Florencia, Sí, específicamente. Sí, actualmente todavía las sigo estudiando. Espero que el año que entra pueda publicar algo al respecto. Pero sí es un estudio que continúa aún para observar los usos, su apreciación de las piezas y porque estas son apenas las 7 piezas que pude estudiar estos últimos años, pero hay más todavía en otros museos de la misma ciudad y que tienen una historia relacionada. Entonces sí, la verdad es un tema que se está expandiendo. Gracias. Muchísimas gracias. El libro, coordinado por el doctor Emiliano Melgar, está a la venta en las tiendas de Lina, ahí lo pueden buscar. Y esta conferencia se queda grabada en nuestra página de Facebook y después será subida al canal de YouTube. Ahí en el momento en que ustedes gusten, la pueden ver. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues entonces damos por concluida la conferencia. Muchísimas gracias. Doctora, muchísimas gracias a quienes nos acompañaron aquí a través de Facebook. En nombre de la maestra Patricia Ledesma Bouchard y del doctor Emiliano Melgar Tizoc, les doy las gracias. Nos vemos el jueves. Recuerden que este ciclo es complementario a nuestra exposición temporal, la cual los invito a visitarla si no lo han hecho, la Tlatecayo, los artistas de las piedras preciosas. Muchas gracias y hasta el jueves.